Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? La palabra que quiero compartir en el día de hoy tiene que ver con algo que es muy necesario para todos nosotros y son las expectativas. Y el tema es vivir con expectativas. Hay distintas definiciones sobre esta palabra, ¿no? Una de ellas hace mención a la esperanza de realizar o conseguir algo. Por ejemplo, se me ocurre la expectativa de conseguir un trabajo. Otra de las definiciones señala o indica la posibilidad razonable de que algo suceda. Por ejemplo, puede ser y es razonable encontrarse con un amigo, con un familiar o pautar un encuentro en determinada ocasión. Expectativas. Hay una conocida frase, sí, de Martin Luther King, que habla sobre el tema, ¿no? Y se utiliza mucho justamente para este tipo de charlas, las expectativas, la esperanza, los sueños, que es cuando dijo, si a mí me dijeran que mañana se terminara el mundo, igual yo hoy plantaría mi manzano. Las expectativas. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, o vamos a compartir un relato de la Biblia y ver qué encontramos sobre este tema. El texto se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 21, y dice que pasaba otra vez Jesús en una barca a la orilla y se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le dijo, y vino y se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y ella vivirá. Versículo 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le respondieron, ¿ves que la multitud te aprieta, Señor, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, vino y se postró delante de él, diciéndole al Señor toda la verdad, y le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué la molestás? O para qué lo molestás al maestro, mejor dicho, ¿no? Pero Jesús, luego que oyó lo que había sucedido, dijo al principal de la sinagoga, no tengas temor, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué se alborotan y por qué lloran? La niña ya no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de ella le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, una historia realmente interesante, apasionante y que, bueno, nos puede dejar varias conclusiones o reflexiones, ¿no? Hablando de las expectativas, vemos que la gente, por lo menos en este texto, esperaba a Jesús con mucha expectativa, ¿sí? Con mucho deseo de que algo pasara o con la seguridad de que algo iba a pasar. Dice que
pasando al otro lado de la barca, a la orilla, se reunió alrededor una gran multitud. Después vemos a Jairo, el principal de la sinagoga, que se acerca a Jesús con cierta expectativa. Y por supuesto, por último, vemos a la mujer que se acerca entre la multitud y alcanza a tocar el manto del Señor porque tenía expectativa. Qué importante es el nivel de expectativa que tengamos en nuestro interior ante cada situación que debamos afrontar. Si ponemos como ejemplo el ir al culto, a la iglesia, a la reunión, qué bueno es acercarse uno a su reunión, a la iglesia, el día de culto, de lo que fuese, y hacerlo con expectativa, creyendo que algo bueno, positivo y realmente lindo va a suceder. Estar expectante de que algo suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa genera, en cierta manera, esa atmósfera de fe, que es la misma atmósfera de fe que generaba Jesús al pasar por la gente y que quienes se acercaban lo hacían, por lo menos en la mayoría de los casos, con expectativa. Cuando hablamos de expectativa es importante tener en cuenta lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, mirar a Dios y confiar en Él. Nuestra expectativa de que se cumplirá su palabra se llama fe. Por eso la Biblia nos recuerda en el libro de los Hebreos, capítulo 11, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volvamos a Jairo. Jairo expresa su necesidad a Jesús, pero es interesante remarcar, como dijo alguien, que lo hace de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque quería que, y está bien, ¿no?, que Jesús supliera su necesidad, pero de una determinada manera. Claro, él decía: Señor, si vos vas a mi casa, va a ocurrir el milagro. Tal vez ignorando o no alcanzando su expectativa de creer de que Dios podía hacer el milagro aún sin ir a la casa de él, como lo hemos visto en otras historias de la Biblia. Alguien dijo también que en este caso podríamos mencionar que la expectativa de Jairo era un poquito baja y su fe limitada. O sea, tenía fe en el Señor, indudablemente. Era principal de la sinagoga, conocía de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero parece que esa fe y esa expectativa no iban más allá de lo que tal vez él tenía en su mente, ¿no? Ahora, es bueno recordar que el Señor Jesús trabaja en nosotros, trabaja en las personas, y también trabaja dentro de ese nivel de fe y de expectativas que cada uno de nosotros podamos tener. Un dato importante también para recordar es que la hija de Jairo tenía 12 años y que la mujer enferma también tenía 12 años. Jairo sentía que toda su vida le había ido bien, claro, hasta los 12 años, pero su expectativa no era muy alta. Era alta, pero no tan alta como la que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Ahora, la mujer vivió también 12 años, estos años todos difíciles, pero sin embargo, hasta ante esta necesidad y situación que vivía y que había vivido, su expectativa era alta y me atrevería a decir que mayor que la de Jairo. Jairo busca a que Jesús lo vea y lo escuche, pero la mujer ni siquiera quiere que el Señor la vea, solamente que haga el milagro, ¿no? Ella solo toca el borde del manto de Jesús. Sus pensamientos eran de fe a pesar del momento difícil que estaba viviendo. Ahora, con una baja expectativa, como la que tenía Jairo, sí, pero expectativa al fin, Jesús pudo obrar un milagro. Pero con una expectativa alta, como la que tuvo la mujer que recibió el milagro después de estar enferma por 12 años, indudablemente con una alta expectativa, esto nos enseña que nosotros podemos acercarnos más al Señor, ¿sí? Poder había salido de él, el mismo Jesús lo dijo. Jesús usó el retraso para tratar con Jairo. Claro, porque no nos olvidemos, en el transcurso de que Jairo se acercó al Señor, le rogó, se inclinó y le pidió que vaya a su casa, en ese trayecto Jesús se encontró
en medio de la multitud que lo acompañaba y lo apretaba mientras caminaba, pero también de una mujer que necesitaba un milagro del Señor. Y ahí también el Señor se detuvo. Hubo un tiempo de espera, hubo un tiempo de retraso entre el pedido de Jairo y la respuesta de Jesús. No sabemos, o en estos momentos no sabría decir exactamente cuánto fue ese tiempo de retraso, pero sin embargo Jesús usó ese retraso para tratar con Jairo y hacer crecer en él su expectativa. Dios también, en medio del retraso que vos puedas estar pasando ante una petición, ante una necesidad, ante una demanda que le hayas hecho a Dios, puede estar obrando en medio de ese retraso. Que no lo haya hecho todavía el milagro, que no te haya respondido todavía, no quiere decir que no lo va a hacer. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, para ir concluyendo, capítulo 21, versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Si nuestras expectativas se basan en la palabra del Señor, nunca, jamás dejarán de cumplirse y siempre verás la mano de Dios sobre tu vida. Que Dios te bendiga y que tengamos en cuenta que en Cristo Jesús siempre debemos vivir con expectativa de que Él hará cosas mayores en nuestras vidas. Bendiciones.